Hay muchas cosas de nuestro mundo que aún nos resultan misteriosas, desde una momia de un perro hasta serpientes en el techo. He aquí 15 extraños descubrimientos encontrados en lugares inesperados. Número 15. Momia de perro. Aunque parezca mentira, encontrar un animal momificado en ciertos lugares no es tan extraño. Por ejemplo, en Egipto, algunas mascotas de faraones caídos u otros miembros de alto rango de la sociedad egipcia a veces eran enterrados con sus mascotas para que pudieran estar juntos en la otra vida. Pero lo extraño aquí es que no estamos hablando de una mascota de Egipto, hablamos de una del estado de Georgia. Entonces, ¿cómo se hizo una momia allí en el transcurso de muchos años? Bueno, verás, esta es la historia de un perro que ha sido apodado Stucky por razones que estás a punto de escuchar. Al parecer, un día el perro perseguía a un mapache y los dos se subieron a un árbol. El mapache pudo atravesar el tronco del árbol sin problemas, dado su tamaño. Pero cuando el perro lo intentó, se quedó atascado, y sus continuos esfuerzos por liberarse solo empeoraron las cosas. Desgraciadamente, el perro moriría en ese árbol, y al estar protegido de los elementos y de las cosas que podrían dañar su cuerpo, básicamente se convirtió en una tumba. 20 años más tarde, en 1980, el árbol en el que se quedó atascado fue talado por la empresa artesanal. Cortaron el tronco perfectamente, y cuando miraron dentro, había un perro. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y señalar que realmente lo cortaron perfectamente, porque si hubieran ido aún más bajo o más alto, probablemente habrían cortado al perro por la mitad o cerca de ella. En cuanto a lo que ocurrió con el perro momia, bueno, eso es igualmente extraño, ya que se convirtió en una atracción en Forest World, un museo de árboles en Waycross, Georgia. ¡Qué asco! Sí, realmente hicieron eso. Tomaron un perro momificado y lo usaron como atracción en un museo de árboles. Quiero decir, como que lo entiendo, pero realmente no. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Río submarino. Al principio, el título de la entrada puede parecer un poco oximorónico, porque dado que se trata de un río, que es una enorme masa de agua, por supuesto que tiene una parte submarina. Basta con sumergir la cabeza en el agua para verla. Pero no estoy hablando de eso. Me refiero a un fenómeno conocido como ríos submarinos, en los que hay una corriente especial de agua dentro del propio río que es una entidad aparte. Piensa en ello como una muñeca nido rusa, pero con ríos, por ejemplo. Puedes encontrar uno en México, y es conocido como cenote Angelita. Es un lugar único para ver. Pero, ¿cómo ocurre exactamente? Pues bien, en este caso, una fina capa de sulfato de hidrógeno separa el agua salada del agua dulce que hay sobre ella, lo que permite a los aficionados al submarinismo nadar a lo largo de esta creación submarina, que se parece mucho a lo que sería un río normal. En el suelo, incluso hay árboles caídos y hojas a ambos lados de la orilla. Cuando se desciende, se vive una experiencia que hay que ver para creer, y mucha gente baja a verlo. Al ver las imágenes, es casi como formar parte de un mundo submarino en sí mismo, con una niebla misteriosa que le da un aire sobrenatural. Dicho esto, es importante tener precaución, ya que existen elementos peligrosos que podrían causar daño en caso de que las circunstancias no sean favorables. Sin embargo, dado que se sabe que hay varios ríos submarinos en el mundo, surge la pregunta, ¿cuál es la razón detrás de las diferentes formas en las que se forman? Además, resulta interesante indagar en la cantidad de ríos submarinos que aún no han sido descubiertos. Los científicos se enfrentan a numerosos desafíos y tienen por delante muchas investigaciones para encontrar las respuestas a estas interrogantes. Número 13. Tanque dorado. Que conste que no voy a hablar de un tanque hecho de oro o chapado en oro, aunque me sorprendería mucho que alguien no lo hubiera hecho, porque parece algo que haría un ser humano, sobre todo en Dubái, donde todo parece estar hecho de oro. Sin embargo, la historia sigue siendo bastante impresionante, ya que es la historia de Nick Mead, que resulta ser un coleccionista de tanques. Y tiene su propio negocio de tanques llamado Tanks A Lot. Allí alquila sus tanques para eventos privados, clases de conducción y demás. En otras palabras, este hombre está viviendo sus sueños, pero un tanque iba a hacer que sus ojos se abrieran de par en par por una razón muy específica. Mead encontró este tanque, un Exiraki tipo 69, a la venta en eBay y lo cambió por un obús autopropulsado Abbott,
y un camión del ejército británico. Está claro que no los necesitaba si los cambiaba en eBay, pero de todos modos, como buen entusiasta de los tanques, se acercó y miró el tanque de arriba a abajo para asegurarse de que era como se anunciaba a su llegada. Y cuando miró dentro de los depósitos de gasóleo, fue allí donde encontró 5 lingotes de oro. Estas barras pesaban alrededor de 12 libras, lo que hizo que el valor en ese momento alrededor de 2,4 millones. La primera pregunta es, ¿cómo es posible que el dueño anterior no haya visto el oro en el tanque y lo haya vendido en eBay? La segunda pregunta es, ¿por qué el ejército iraquí escondería oro en un tanque? Podría ser porque pensaron que nadie lo buscaría allí, y en parte tenían razón. Intentaron ocultar las riquezas del país para evitar que las Fuerzas Armadas estadounidenses y sus aliados las encontraran. Aunque el tanque fue encontrado, Meade lo entregó a las autoridades. Afirmaron que el oro fue robado por el ejército iraquí durante el saqueo de Kuwait. Número 12. La bola de hierro. ¿Qué tal si abordamos uno de los últimos tiempos en Japón? El país se agitó cuando algo realmente inesperado tuvo lugar en las playas. Concretamente, una bola de hierro apareció de la nada. Y para que quede claro, no era algo parecido a una canica de hierro, ni siquiera del tamaño de una pelota de béisbol. Era una esfera tan grande y tan pesada que realmente necesitaron maquinaria para sacarla de la playa, como es de imaginar. El gobierno japonés se puso manos a la obra para intentar averiguar si era peligrosa o no, y la retiraron de la playa para que los civiles no resultaran heridos si algo salía mal. Ahora bien, hay numerosas cosas que hicieron que esta situación fuera extraña y extraña. La primera fue, obviamente, la propia pelota, ya que no es exactamente algo que suela aparecer en una playa. Sí, puedes encontrar un montón de cosas raras en una playa, pero ¿una bola de hierro? La verdad es que no. En segundo lugar, a pesar de que el gobierno japonés se apresuró, no compartió exactamente sus resultados con la gente de manera oportuna. Puede que esto se debiera a que aún no estaban seguros de lo que ocurría, pero mucha gente también se estaba poniendo nerviosa por las implicaciones del asunto. Dado que los funcionarios del gobierno estaban guardando silencio al respecto, podría haber sido en realidad una bomba fallida, tal vez como una carga mortal. Era algo que no estaba solo en el océano, y por lo tanto podrían llegar más a la costa. Las especulaciones se dispararon durante bastante tiempo, pero por suerte tenemos una respuesta. En pocas palabras, era una boya. En concreto, era de las que flotaban en la superficie del agua y avisaban a los barcos de por dónde ir y por dónde no. Se había soltado de sus amarras y había acabado en la orilla, así que al final no era una cosa peligrosa. Número 11. El barco de madera. Hay muchas maneras de mostrar lo mucho que hemos crecido con la tecnología a lo largo de los siglos, milenios y demás. Y una de las más importantes, bien puede ser con los barcos. Pasamos de barcos de vela y remo hechos de madera a enormes construcciones de acero que pueden albergar básicamente un ejército en miniatura o incluso sumergirse bajo el agua y no ser detectados jamás. Pero encontrar un viejo barco de madera del pasado bajo un monumento clave en los Estados Unidos, bueno, eso definitivamente levantó algunas cejas cuando sucedió en 2010, después de los trágicos acontecimientos del 911. Pasó algún tiempo antes de que los Estados Unidos estuvieran listos para reconstruir lo que ahora conocemos como un centro de comercio. Cuando estaban excavando en los cimientos para construir un estacionamiento subterráneo, descubrieron un barco de madera, que fue definitivamente sorprendente para todos, ya que hicieron algunas investigaciones sobre el barco. Descubrieron que estaba hecho de un tipo de madera que se fabricó en la década de 1770, lo que lo situaría en plena guerra de la independencia. La madera se rastreó hasta Filadelfia, y muchos pensaron que habría sido una especie de velero que estaba en un muelle justo al lado de la ciudad. Entonces, ¿cómo llegó de Filadelfia a Nueva York? Bueno, en la década de 1790 se consideró chatarra, y los restos del barco se utilizaron entonces como vertedero para ampliar las orillas del río Hudson y crear más terreno en la floreciente ciudad de Nueva York. Eso significa que ya estaba allí cuando se estaban construyendo los World Trade Centers. La ironía es bastante rica, pero bueno, al menos lo encontraron la segunda vez. Número 10. Tapiado de dientes. La siguiente es, sinceramente, bastante desagradable, así que puede que quieras pasar a la siguiente entrada, porque no te culparía.
Volvemos a Georgia, donde esta vez, en 2018, los trabajadores de la construcción estaban haciendo algunas cosas típicas en una casa cuando se agrietaron en una pared y algo muy extraño cayó. ¿Cómo de bizarro?, te preguntarás. Pues, ¿qué tal 1 millar de dientes humanos? Existen una serie limitada de razones por las cuales tal cantidad de dientes podrían haber sido almacenados dentro de una pared, y la mayoría de ellas no son precisamente agradables de contemplar. Sin embargo, afortunadamente, parece ser que fue una razón mucho más sencilla la que condujo a estos dientes a su ubicación actual. El edificio fue ocupado por un dentista llamado Clarence Whittington en 1900, así que es posible que simplemente los pusiera en las paredes por la razón que fuera. Además, es interesante considerar que este no era el único edificio en Georgia que tenía dientes en las paredes. La presencia de estos dientes en la arquitectura de varios edificios en el estado plantea interrogantes sobre su significado y propósito. ¿Qué diablos está sucediendo exactamente en ese estado? ¿Tienes conocimiento de primera mano sobre la situación? Por favor, comparte conmigo más detalles fascinantes sobre esta peculiar característica arquitectónica y cómo está relacionada con el dentista Clarence Whittington. Me intriga saber más sobre las historias y teorías que podrían surgir en torno a estos dientes que sobresalen de la pared. La simple idea de ello es suficiente para despertar las pesadillas más aterradoras y estimular nuestra imaginación más inquietante. No puedo esperar para escuchar tus pensamientos y especulaciones al respecto. Número 9. Esa es una zanahoria rara. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación de perder algo y luego encontrarlo muchos años después? Si es así, te aseguro que no es tan fascinante como la increíble historia de lo que le sucedió a esta mujer canadiense. Permíteme contarte la emocionante historia de Mary Grahams, quien en el año 2004 trabajaba en su granja familiar cuando se dio cuenta de que había extraviado su valioso anillo de diamantes. Ahora bien, perder un anillo de diamantes es algo realmente desafortunado para la mayoría de las personas. Sin embargo, lo curioso de esta situación es que Mary optó por no compartir su pérdida con nadie. En cambio, tomó la decisión de comprar una imitación como sustituto del anillo perdido. Esta elección puede resultar intrigante, ya que nos lleva a preguntarnos por qué decidió mantener en secreto la pérdida del anillo y no buscar ayuda o consuelo en su círculo cercano. Tal vez, Mary tenía una razón personal para hacerlo, como evitar preocupaciones innecesarias o deseos de mantener su privacidad. En cualquier caso, esta acción nos muestra un aspecto interesante de la personalidad de Mary y nos invita a reflexionar sobre las motivaciones detrás de sus decisiones. Y nadie se dio cuenta en ese momento. 13 años más tarde, la nuera de Mary hizo un descubrimiento sorprendente al encontrar el secreto y el anillo. Mientras sacaba una zanahoria del suelo, notó que estaba envuelta en un anillo que la rodeaba. Sí, de alguna manera esa zanahoria había crecido de manera tan perfecta que atravesó el agujero del anillo, lo que le dio una apariencia deformada, pero a la vez mantuvo el anillo en su lugar para que no se perdiera nuevamente al ser recogido. Aunque Mary estaba extasiada por haber recuperado su anillo, se dio cuenta de que debería haberle contado a su marido lo que había sucedido, especialmente porque él había fallecido sin nunca haber conocido la verdad. Sin embargo, al menos pudo recuperar su anillo y eso es lo que realmente importa al final de todo. Número 8. Granada real. ¿Compraste en una unidad de almacenamiento? Una locura que ocurrió hace años. Compras una unidad de almacenamiento caducada y esperas encontrar tesoros. Puede que hayas encontrado algo guay o nada en absoluto. Esta experiencia fue emocionante y llena de expectativas. Imaginar qué había dentro era como abrir un regalo sorpresa. Aunque no encontraste ningún tesoro, la emoción y anticipación valieron la pena. Pudiste compartir historias con amigos y familiares o escuchar anécdotas de otros aventureros. Comprar en una unidad de almacenamiento fue una emocionante aventura llena de posibilidades. O en el caso de este tipo, podrías haber encontrado algo bastante peligroso. Esta historia tiene lugar en Florida, donde un hombre compró una unidad de almacenamiento, solo para descubrir que había una granada dentro. Pero espera, es peor que eso. Las autoridades señalaron finalmente que no solo era una granada activa, sino también una granada modificada, por lo que potencialmente podría haber hecho mucho más daño que una granada típica. Y para que quede claro, no fue culpa del nuevo propietario, ya que la granada estaba claramente allí antes de que él fuera al lugar. Pero eso no es algo que se deba guardar en un espacio público.
ni siquiera en un almacén. Esas granadas están hechas para fracturarse e ir a todas partes. Alguien podría haber resultado gravemente herido en esta situación potencialmente peligrosa. Afortunadamente, las autoridades competentes, incluyendo la policía y los artificieros, fueron rápidamente notificados y acudieron al lugar para hacer frente a la amenaza. De acuerdo con el protocolo estándar establecido para este tipo de situaciones, los artificieros procedieron a desactivar la granada de manera segura, evitando así cualquier daño potencial. Es importante destacar la rápida respuesta y acción de las autoridades, lo cual fue fundamental para garantizar la seguridad de todos los presentes. Número 7. Locomotora submarina. Lo creas o no, existen algunas historias fascinantes de trenes que han terminado en el agua en circunstancias misteriosas. Anteriormente, he mencionado dos de ellos que se encontraban cerca de la costa de Nueva Jersey. Sin embargo, en esta ocasión, nos trasladaremos a Nueva Zelanda, donde se llevó a cabo un increíble rescate de una antigua locomotora escolar del año 1885 que yacía en el fondo de un río. Este rescate requirió un enorme esfuerzo por parte de los rescatistas, pero finalmente lograron sacarla a la superficie y preservarla como un tesoro histórico. Al igual que el otro conjunto que mencioné, había dos en el fondo del río, pero debido a la dificultad de su posición, solo pudieron recuperar una. Sin embargo, incluso aunque solo pudieran recuperar una, sigue siendo mejor tener al menos una, ¿no crees? Ahora, te preguntarás por qué estaban en el río en primer lugar. La razón es que fueron arrojados allí en 1927, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Resulta que en ese momento no había una gran demanda de chatarra, por lo que decidieron deshacerse de ellos en el río. Así que simplemente tiraron los trenes al río para que sirvieran de protección contra las inundaciones. Esta decisión, aunque peculiar, resultó ser una solución efectiva para proteger la zona de posibles desbordamientos. Además, esta acción dio lugar a una oportunidad única para el estudio y la admiración de las locomotoras. A pesar de la avanzada edad de la locomotora, se encontraba sorprendentemente bien conservada, lo que permitió a las personas explorarla y maravillarse con su historia y diseño. Número 6. Una villa romana. Algo de lo que a menudo no se habla cuando se trata de la sociedad es que estamos más que contentos de construir sobre las ruinas de los que vinieron antes que nosotros. Es por eso que muchos hallazgos extraños han sido edificios que se encuentran debajo de otros edificios, o algo por el estilo. Es impresionante pensar en cómo nuestras ciudades modernas se encuentran en capas de historia, donde cada construcción nueva se superpone a las anteriores. Esta práctica de construir sobre los cimientos del pasado es un reflejo de nuestra necesidad de progresar y adaptarnos a medida que avanzamos en el tiempo. Además, esta superposición de edificios también puede ser vista como un testimonio de nuestra capacidad para aprovechar los recursos existentes y encontrar nuevas formas de darles vida. En lugar de destruir completamente las estructuras antiguas, las utilizamos como base y las transformamos en algo nuevo y vibrante. Este enfoque nos permite honrar el pasado mientras seguimos construyendo hacia el futuro. En este caso, nos dirigimos a Italia, donde, en un viñedo, se descubriría una villa romana. Como los arqueólogos habían intentado excavar partes de la zona, cuando dieron con la tierra sucia, por así decirlo, se encontraron mirando un mosaico, que eran los cimientos de dicha villa. Al parecer, había indicios de una villa romana en esa zona desde hacía más de un siglo, pero no se descubrirían hasta 2020. La ironía fue que tuvieron que dejar de excavar no mucho después debido a la pandemia, pero aún así, incluso con ese retraso inesperado, se sorprendieron al descubrir no solo la villa y el mosaico, sino también la notablemente intacta obra de arte. Este hallazgo demuestra que, si algo se conserva adecuadamente, puede ser descubierto mucho tiempo después de su creación, dejando una huella duradera en la historia. Número 5. La polilla más aterradora de la historia. Imagina este escenario. Estás dentro de tu casa, un lugar que conoces como la palma de tu mano. Has recorrido cada rincón innumerables veces y todo parece estar en su lugar habitual. Sin embargo, esta vez, al entrar en una habitación para comprobar algo, te encuentras con una visión verdaderamente aterradora y monstruosa, algo colgando del techo que te helará la sangre en las venas. Tu reacción es totalmente válida, te asustas y te preguntas qué demonios estás viendo. Ese sería el escenario de una persona en Indonesia
cuando encontró algo que no podía describir. Y como estás viendo ahora, es un poco difícil describirlo también. Sin embargo, es importante destacar que esta experiencia puede ser muy impactante y provocar una mezcla de emociones y pensamientos en la persona que la vive. Es posible que sientas curiosidad, miedo, sorpresa y una gran incertidumbre al intentar comprender lo que estás presenciando. Es una situación única que desafía nuestra capacidad de encontrar palabras para expresar lo inexplicable. A medida que te adentras en esta situación desconocida, es posible que te encuentres reflexionando sobre la naturaleza de lo desconocido y la importancia de estar abierto a nuevas experiencias. En resumen, este escenario en Indonesia despierta una serie de reacciones y reflexiones en aquellos que lo presencian, y aunque pueda resultar difícil de describir, no deja de ser una experiencia impactante y fascinante. Tenía 2 alas, 4 tentáculos de distintas longitudes, y parecía que se movía cabeza abajo con las patas agarradas al techo. Al parecer, la criatura había buscado refugio en la casa debido al tiempo que hacía fuera. Entonces, ¿qué demonios era esta cosa? Al parecer, es una criatura conocida como polilla Hengis, lo cual es un error a muchos niveles, porque las polillas nunca deberían ser tan grandes. Ahora estoy asustado y no voy a dormir esta noche. Número 4. Un tesoro de los Beach Boys. Así que aquí tenéis una versión supuestamente más feliz. Irónicamente, esta también se encontró en Florida, pero en lugar de armas de destrucción masiva, eran recuerdos del legendario grupo Los Beach Boys. Ahora bien, puede que te sorprenda gratamente ver todo el material histórico que se encontró en ese almacén, como el primer cheque de derechos de autor de la banda, algunos borradores manuscritos de temas icónicos como Good Vibrations, contratos firmados por los miembros de la banda y mucho más. Además, había fotografías exclusivas de los Beach Boys en su apogeo, notas de prensa de conciertos inolvidables y testimonios de personas que tuvieron la suerte de presenciar sus actuaciones legendarias en vivo. Todo este tesoro de la historia musical de los Beach Boys te transportará a una época mágica y te permitirá sumergirte en la grandeza de su legado. Este es el primer cheque de los Beach Boys. Es interesante destacar que este tipo de objetos son los que la gente busca en los almacenes, ya que son raros, valiosos y forman parte de la historia de la música. Además, es importante mencionar que estas piezas han alcanzado cifras millonarias en subastas. Es fascinante pensar en cuánto dinero podrían haber alcanzado estas cosas en el mercado. La gente realmente valora estos objetos históricos y está dispuesta a pagar grandes sumas por ellos. Es increíble cómo una simple pieza puede tener tanto valor y significado para los coleccionistas y fanáticos de la música. Número 3. El búnker. Dependiendo de tus círculos sociales y tu entorno, es muy probable que conozcas a alguien que tenga un búnker en su patio trasero o en su propiedad. Estos búnkeres son construidos con el propósito de proporcionar seguridad y protección en situaciones de emergencia o desastres. Los propietarios de estos búnkeres, conocidos como Doomsday Preppers, son personas que se preparan para enfrentar diferentes escenarios catastróficos y consideran que es necesario contar con un refugio seguro en caso de que las cosas vayan mal. Estos búnkeres están diseñados para asegurar la supervivencia a largo plazo, ofreciendo suministros, alimentos, agua y energía autónoma para sus ocupantes. Es interesante cómo esta tendencia ha ido ganando popularidad en los últimos años, ya que cada vez más personas consideran importante tener un lugar seguro al que acudir en caso de necesidad. Pero cuando se trataba de Chris Scott del Reino Unido en 2018, se encontró en una situación sorprendente. Resulta que había comprado una casa en Middlesbrough y le habían mencionado de pasada que había un búnker en su patio trasero. Aunque inicialmente no le dio mucho crédito a esta información, decidió investigar por sí mismo. Para su asombro, descubrió una entrada oculta que lo llevó directamente a un antiguo búnker de la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, sino que este búnker resultó ser mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. De hecho, tenía capacidad para albergar hasta 50 personas. Ante esta revelación, Chris no pudo evitar sentir una mezcla de emociones, desde la sorpresa inicial hasta la emoción de tener un espacio tan único. Con una visión creativa, decidió convertir este búnker en algo más que una simple reliquia histórica, una bodega o incluso una oficina. Así es, Chris transformó este antiguo refugio en un espacio funcional
que podría ser utilizado para almacenar vinos o como un lugar de trabajo inspirador. Sin duda, superó rápidamente el shock inicial y aprovechó la oportunidad de dar un nuevo propósito a este sorprendente descubrimiento. Número 2. Serpientes en el techo. Ahora bien, si has estado prestando atención a las redes sociales, lo cual es comprensible, es posible que te hayas encontrado con este video viral en tu feed. Resulta que en algún momento, una familia en Malasia se encontraba en apuros y decidió pedir ayuda. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, descubrieron algo mucho más sorprendente de lo que nadie podría haber imaginado. Inicialmente, el equipo de emergencia encontró una única serpiente que colgaba de un agujero en el tejado, pero esto fue solo el comienzo de una serie de sucesos impactantes que se desarrollaron a continuación. Cuando intentaron capturarla, el tejado se derrumbó inesperadamente y con él cayeron 3 enormes serpientes. Estas serpientes resultaron ser pitones, lo cual explicaba su impresionante tamaño. Sin embargo, nos preguntamos cómo lograron ingresar a la casa. Una posible explicación es que se deslizaron con facilidad a través de algún agujero o abertura en el exterior, aprovechando cualquier oportunidad para acceder al interior de la vivienda. De cualquier manera, se sentían extremadamente cómodas allí en esa encantadora casa. Además, esa familia tuvo la gran fortuna de contar con alguien en ese momento para brindarles ayuda y apoyo. ¿Te imaginas qué habría pasado si ese techo se hubiera derrumbado mientras todavía se encontraban en la habitación? Sería una situación aterradora y llena de peligro. Afortunadamente, gracias a la presencia de esa persona, lograron evitar un posible desastre y continuar disfrutando de su estancia en ese lugar acogedor. Número 1. La pintura. Ahora, vamos a rebobinar las cosas de nuevo a 2006. Eso es cuando Donald Trek Jr. estaba haciendo algunos trabajos en su casa familiar y encontró algo escondido entre las paredes. ¿Pero qué encontró Donald? Bueno, eso sería una pintura, específicamente una de Norman Rockwell, que es increíblemente valiosa. Solo por el reconocimiento del nombre, esa pintura estaría rompiendo los lazos de la casa. Además, la pintura era de un tamaño considerable, ocupando un espacio significativo en la pared. La obra de arte estaba meticulosamente enmarcada en un hermoso marco dorado, resaltando aún más su valor y belleza. Donald se quedó asombrado al descubrir que esta pintura había estado oculta en su casa todo este tiempo, sin que él y su familia lo supieran. Esto generó una ola de emoción y anticipación en Donald, ya que ahora tenía la oportunidad de descubrir más sobre la historia y el origen de esta valiosa obra de arte. ¿Quién la había pintado? ¿Cómo llegó a estar escondida en su casa? Estas preguntas surgieron en la mente de Donald, impulsándolo a investigar y descubrir los secretos detrás de esta pintura de Norman Rockwell. Pero hay un giro interesante en esta historia. Resulta que el dueño de esa pieza de arte era el padre de Donald, quien no solo tenía el cuadro expuesto en su hogar, sino que además resultó ser una falsificación. Resulta que el padre de Donald era un talentoso artista por derecho propio, así que decidió dibujar una réplica falsa del cuadro, escondió el original y permitió que todos admirasen la falsificación durante años, sin sospechar nada. Finalmente, llegó el momento en que la verdad fue descubierta. Donald reveló que su padre hizo este intercambio para que sus hijos pudieran heredar la pintura en el futuro. Además, si hubieran vendido la obra de arte original, podría haber valido alrededor de $5 millones. Gracias por vernos. Hasta la próxima.